Ok, buenos días, mi nombre es Roberto Breaker. He sido misionero en Honduras por 6 años y ahora estoy viajando como evangelista, misionero, visitando iglesias y diferentes lugares, predicando el evangelio y a veces haciendo, como hago ahorita, estudios bíblicos sobre diferentes temas. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia dice sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica. La Biblia dice mucho acerca de esta religión. Por ejemplo, la Biblia habla en contra de adoración de imágenes. La Iglesia Católica adora mucho los imágenes, adora mucho a María. Aquí podemos ver algunos dibujos o imágenes de María. ¿Pero es bíblico adorar a las imágenes? Claro que no. La Biblia dice en Éxodo 20, versículo 3 al 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios dice que es un pecado hacer una imagen. También dice el siguiente versículo, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La Iglesia Católica dice que ellos honran a las imágenes, pero Dios está en contra de esto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Dice, a los que me aborrecen. Dios dice que es maldad adorar una imagen, y Dios dice que los que adoran a las imágenes en vez de Él, aborrecen a Dios. Otro versículo, Levítico 26:1 dice, no harás para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. La Biblia nos enseña claramente que un ídolo es una estatua. ¿Es correcto adorar las estatuas? No, porque la Biblia dice que son ídolos. Bíblicamente una estatua es un ídolo. Aquí tenemos una estatua católica de la Virgen María. Aquí tenemos un ídolo prehistórico que es una estatua. Años pasados, imagino que esto tiene más que 4,000 años. Y mire, casi igual. Un ídolo, una estatua, una imagen. ¿Cuál es la diferencia? Nada. Son lo mismo. Aquí es una estatua pagana. Esto vino de Italia. Y mira, una mujer con bebé. Pero es un ídolo de los paganos pasados. La historia de la idolatría. La idolatría, según la historia secular, comenzó en Babilonia con Nimrod y Semiramis. Nimrod fue un gran rey y sacerdote que comenzó los misterios babilonios, el paganismo. Isis o Semiramis fue la esposa de él. Y juntos tenían un niño que se llamaba Tamuz. Y toda la idolatría del mundo comenzó con la religión de Babilonia. Mira esto, este ídolo tiene más que 4,000 años. Y es de una mujer, Semiramis, y un bebé, Tamuz. Es un ídolo babilónico. Me fui más adelante, ahí atrás. Eso es un ídolo de más que 6,000 años que han encontrado. Mujer con bebé. Esto se encontró en Babilonia, un dibujo de una estatua o un ídolo babilónica. Esto es un dibujo católico, una imagen. Mire cómo casi iguales son. Casi no hay diferencia entre los dos. Y aquí está la Madonna católica, igualita. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Un ídolo o una estatua pagana es lo mismo que una imagen de la Iglesia Católica. Y Dios no quiere que la gente adoran a las estatuas o las imágenes o los ídolos. Y los antiguos de una mujer y su bebé. Este ídolo fue encontrado en Egipto de una bebé dando chiche a su bebé. Este es un ídolo de África, el mismo. Y cada uno de estos vinieron de la religión antigua. Entonces Semiramis o Isis
y Tamuz. ¿Y qué tenemos ahí? En India, un ídolo de la mujer y su bebé. Semiramis y Tamuz. Aquí tenemos Isis y Horus, otro nombre por Tamuz, en Egipto. Mire cómo tiene el sol arriba. Aquí tenemos la diosa japonesa y su hijo. Y mire cómo pusieron la corona ahí. ¿Y qué más tenemos? ¡Ah! Ahí está un dibujo de la Iglesia Católica. Dicen que es María Jesús, pero ¿es la verdad? ¿O es Semiramis y Tamuz? Casi igual, hasta lo mismo que tienen ahí. La Iglesia Católica comenzó con el paganismo y sus raíces se encuentran en Babilonia. Por esto la Biblia llama a ella Misterio Babilonia. Hablando de la Iglesia Católica en Apocalipsis 17:5, la Biblia dice, en su frente hay un nombre escrito Misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Otro versículo 4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y de grana o de rojo. Y estos son los dos colores de la Iglesia Católica, púrpura o morada y rojo. Y dice, y dorada con oro, teniendo una copa de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones. La mujer se identifica con una copa de oro. Por casi 2000 años, los cristianos verdaderos que no fueran católicos han llamado a la Iglesia Católica la ramera de Roma. ¿Por qué? ¿Por qué llamaban a ella la gran ramera? Bueno, la Biblia dice, la mujer que ha visto es la grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. La Biblia habla de Misterio Babilonia, la mujer, la ramera, y dice que ella es una ciudad. ¿Cuál ciudad es ella? Más dice, aquí hay la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas que son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Entonces la Biblia identifica la mujer como una ciudad que se sienta sobre 7 montes. Hay solamente una ciudad en todo el mundo que se llama la ciudad de 7 montes. Esta es la ciudad de Roma. Si usted visita Roma, la va a ver los 7 colinas que existen en Roma, los 7 montes. Ahí en Roma es el centro de catolicismo, el Vaticano. Ahí está Roma. Y aquí algunos testigos antiguísimos hablaban de Roma. Un hombre que se llamaba Virgil, un romano, acerca del tiempo de Cristo o atrás. Roma ha sido ambos la ciudad más bonita del mundo y ha encerrado a sí mismo con 7 alturas como un pared. Una confesión de un hombre que vivía más que 2000 años pasados dijo que Roma es la ciudad de 7 montes. Propertius, un romano, dijo Roma, la ciudad alta de 7 montes que gobierna todo el mundo. Qué gran confesión. ¿Quién es la mujer? Es una ciudad que tiene alrededor de ella 7 montes. El único lugar así es Roma. Aquí tengo una moneda antigua de Roma. Aquí encuentra el Papa Leo XII, el Papa de Roma. El otro lado de la moneda, ahí está una mujer que representa la Iglesia Católica. Mire que lleva esta mujer en su mano. Es una copa. La Biblia dice que la gran ramera llevó una copa de abominaciones. Qué interesante. Sin duda Roma está conectado con Babilonia y también con la mujer de la copa. La iglesia de Roma ha tomado este símbolo, una mujer con una copa. La iglesia católica romana tiene sus raíces en Babilonia. Esto podemos ver cuando ellos usan estatuas iguales que los ídolos de Babilonia. Es decir, que la iglesia católica romana viene directamente del paganismo. Fui adelante, necesito ir por atrás si me puedo. Ahí, sacó la iglesia de Roma sus enseñanzas, no de la Biblia, pero del paganismo. ¿De dónde vienen las enseñanzas de Roma? ¿De la Biblia o del paganismo? Del paganismo. Aquí tenemos
los de Babilonia adoraron a Semiramis. Aquí está Semiramis. Semiramis o Isis, otro nombre de ella. Ella está encima de los serpientes. En Egipto adoró a ella sobre el nombre de Isis. Y esta mujer victoriosa contra la serpiente. Ella fue la mujer que dio herida a la serpiente. Pero mire cómo la Iglesia Católica ponen a María en sus dibujos. La ponen a María encima de un serpiente. Esto no fue un invento de la Iglesia Católica. Ellos cuando encontraban el dibujo antiguo o cuando encontraron una estatua antigua de ella, cambió el nombre y cambió el nombre a María. ¿Esto es María o Semiramis? Usted tiene que decidir. Los paganos adoraron el sol. Muchos años pasados los babilonios adoraban el sol y hicieron tortas o como queques o como postres. Y cocinaron sus postres y hicieron ofrendas a su dios del sol. Y comieron diciendo que comieron su dios. Aquí está adoración del sol en Perú. Aquí está la gente adorando a un sol en Perú. En Egipto adoraban al dios del sol. Hasta que tenían una cruz conectado con él. Y aquí está el sol que adoraron a ellos. Y aquí encima de la gente de Egipto, de sus dioses, pusieron este símbolo que representaba el sol. Esto fue un ídolo encontrado en Babilonia. Mire cómo tienen el sol encima de su cabeza. ¿Qué tenemos que siguiente? ¿Sabe qué es esto? Esto supuestamente es María de la Iglesia Católica. O sea que lee un libro católico y mire cómo ponen a María el sol alrededor de ella. Ahí está otro. Esto saqué de un folleto católico. Y cuando ellos ponen el dibujo de María, siempre ponen el sol alrededor de ella. Igual que los paganos hicieron a su diosa Semiramis. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí tenemos donde guarda la hostia la Iglesia Católica. Ahí está la hostia que usan en la misa, pero ¿qué está alrededor? Un sol. ¿Dónde sacaron esto? ¿De la Biblia o del paganismo? Del paganismo. Aquí está el dios que se llamaba Júpiter, un dios de los romanos. Mire cómo tiene sus dedos, mire cómo está, pero ¿qué tiene ahí arriba? Un sol, que representa el dios del sol. Las gorras del Papa vienen de Babilonia. Vamos a ver la gorra que usa la Papa. Aquí están las dos gorras que usaban en Babilonia. Aquí mire como una tiara, ¿verdad? Aquí es otra gorra que usó el sacerdote babilónica. Mire cómo está. Esto es la gorra emperador de Roma. El César de Roma usó esta gorra. Casi igual que la gorra de Babilonia. Es que vino de Babilonia esta gorra. Y mire la tiara o la gorra que usa el Papa de Roma. Igualito. ¿Sacó su gorra de la Biblia el Papa de Roma? No. Lo sacó de Roma, que lo sacó de Babilonia. Misterio Babilonia se llama. La gorra del dios Dagón. La Biblia habla de este dios falso. Fue el dios de los filisteos que se llamaba Dagón. Dagón fue un dios en la forma de pez, parte de pez y parte de hombre. Y mira la gorra que usaban los sacerdotes de Dagón, como una boca abierta de un pez. Aquí tenemos otro dibujo mejor. Aquí está un sacerdote del dios Dagón. Mire cómo parece como pez su gorra. ¿Qué tenemos aquí? Este es un dios antiguo de Roma que se llama Cibeles. Y mira su gorra como boca abierta. ¿Y qué tenemos allá? La gorra del Papa de Roma. Mire cómo está igualito. Como si fuera la boca de pez abierto. San Ambrosio, mire su gorra. Mira esta gorra del Papa Juan Pablo II. Igualito. ¿Dónde vino la gorra que usa el Papa? ¿Vino de la Biblia? Claro que no. Vino de paganismo. La procesión del Papa viene también del paganismo. Aquí sale el faraón. Y él sale en su procesión egipcia.
Mire al Papa como cuando él va en procesión, en desfila, usan las mismas cosas que usaban en el paganismo. Así podemos ver otra vez, casi igual aquí anda que allá. Y aquí le llevan a él usando las mismas cosas del paganismo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Vino la Iglesia Católica de la Biblia? No, vino del paganismo. Hasta el nombre del Papa es pagano. La palabra Papa no existe en la Biblia, no existe este nombre. Pero este nombre existe en el paganismo. El Papa en Roma dice que él es el pontífice máximo. Hasta hoy en día le llaman al Papa el pontífice. Pero este nombre viene directamente de Babilonia y no existe en la Biblia. Aquí está el pontífice máximo de Roma, alto sacerdote. Y aquí está el Papa Gregorio, el pontífice. Mire cómo están casi iguales, cómo están sentados, misma cosa que hacen con sus manos. Y él se llama pontífice, y esto fue el nombre del César de Roma, también el nombre del sacerdote alto de Babilonia. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí está el Vaticano. ¿Cuál fue el principio de la Iglesia Católica? ¿Cuándo comenzó? Los católicos mismos dicen que comenzó con Pedro, y que Pedro, el apóstol Pedro, fue el primer papa. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Aquí en Mateo 16, 15 a 16, está hablando Pedro. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy? Pregunta de Cristo. Y respondiéndole Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ellos dicen, la Iglesia Católica dice que Simón Pedro fue el primer papa. Pero mire a lo que Dios dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. La Iglesia Católica dice que esta roca era Pedro, y que Pedro la roca fue lo que comenzó la Iglesia Católica. Pero la Biblia dice que la roca no fue Pedro. Disculpe, pero Pedro no fue ninguna roca. Porque en 1 Corintios 10:4 leímos: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, la cual roca era Cristo. Entonces la iglesia verdadera de Dios no fue comenzado con Pedro, fue comenzado con Cristo mismo. Él fue la roca de la iglesia. Y mire en versículo 23 de Mateo: si fuera el primer papa Pedro, tenemos problema grande para los católicos. Porque aquí Cristo dijo al primer papa. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: ponte atrás de mí, Satanás. Jesús llamó al primer papa Satanás. Qué tremendo. Escándalo me eres, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Dios redarguyó al primer papa, llamándolo Satanás y llamándolo ignorante. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios no soy católico, porque esto me ofenderá bastante. Pero esto es lo que dice la Biblia. Aquí Dios llama a Pedro el diablo y ignorante. Si fuera el primer papa, fue ignorante. Pero, ¿esto fue el primer papa? ¿Satanás? No, ¿verdad? En la Biblia no habla nada de papas. En la Biblia no existe. Pero ¿qué tal? Vamos a decir que Pedro fue el primer papa. Los católicos dicen que fue el primer papa. Ok, si fue, vamos a leer la Biblia a ver lo que dice de él. En hacer Pedro el primer papa tenemos otro gran problema. ¿Sabe qué es? Pedro fue casado. ¿Se puede casar el papa de Roma? No se puede. La Iglesia Católica dice que no se permite casar el papa. Entonces, mire lo que dice la Biblia en Marcos 1:30. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le dijeron luego de ella. Ahora, ¿qué tal si uno tiene una suegra? Si uno tiene una suegra, significa que él mismo es casado. Y la Biblia dice que Simón Pedro fue casado.
Entonces, si fue el primer papa, fue mal papa por ser casado. La Biblia no solamente lo dice una vez, la Biblia lo dice 2 veces. Dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en la cama y con fiebre. Mateo 8:14. Pero ¿sabe qué? La Biblia no solamente lo menciona la suegra de Cristo, de Pedro, lo menciona 3 veces. Aquí en Lucas 4:38. Dice, y levantándose de la sinagoga, se entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con una grande fiebre. ¿Quién fue Simón? Simón Pedro. Hasta 3 veces la Biblia dice que Pedro tenía una suegra. Qué mal papa fue entonces. Se casó y los papas de Roma no se permiten casar. ¿Y qué tal de la actitud de Pedro? ¿Permitió que los otros le adoraron? El Papa en Roma pide que la gente adoren a él. Y si uno va a Roma, tiene que besar el pie del Papa como un símbolo de respeto. Hasta hoy en día el Papa pide que uno besa su pie. Y entonces Roma, Papa pide que un beso su pie para señal de respeto a él. Pero ¿recibió el primer Papa eso? ¿Recibió adoración de hombres? En la Biblia no. Y como Pedro entraba, Cornelio le salió a recibir, y cayendo a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, que yo mismo también soy hombre. Los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. Pero mire, él nunca recibió del hombre adoración. Un hombre vino y cayó a sus pies, y él dijo, no, levántate, soy hombre también igual que tú. Hasta que Cornelio fue. ¿Sabe quién fue Cornelio? Cornelio fue un italiano. El Papa es un italiano, vive en Italia. Entonces, Pedro es un mal Papa, entonces, ¿verdad? Porque no hace la tradición de hoy. ¿Y qué tal del nombre del Papa cuando dice Él es Padre Santo? El Papa en Roma dice que su nombre es Padre Santo. Y dice que todos tienen que llamar a Él Padre Santísimo. Ese es uno de los títulos del Papa. Pero ¿es un título verdadero? Según la Biblia, ¿debemos llamar a Él Padre Santo? No. Porque aquí está orando a Jesucristo en Mateo 23:9. Y Cristo dice, y vuestro Padre no llaméis a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. La Biblia nos dice que no debemos llamar a nadie en la tierra Padre. Entonces, ¿por qué llaman a Él Padre Santo? Ni idea. Pero otra cosa, en Juan 17:11, Jesús está orando al Dios Padre. Y al Dios Padre Jesús dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, que yo a ti vengo, Padre Santo. Guárdalos por tu nombre a los cuales me has dado, para que sean uno así como nosotros mismos. Ahora, pregunta. ¿Fue orando a Jesucristo al Papa en Roma? No, ¿verdad? Jesucristo estaba orando al Padre Santo, que fue Dios Padre. Entonces, este nombre Padre Santo no puede ser nombre de un Dios. Es el nombre, de un hombre, es el nombre de Dios mismo, Dios Padre. La Biblia nunca menciona el oficio del Papa en ninguna parte. Entonces es antibíblico y además satánico para un hombre decir yo soy Dios Padre, llámame Dios Padre o Dios Santo. El Papa tiene una gorra que dice las siguientes palabras en latín. La gorra del Papa dice así, Vicarius Filii Dei. Son palabras en latín y él tiene, algunos han dicho que el Papa tiene como 5 diferentes gorras, pero una de las gorras que tiene él dice Vicarius Filii Dei en latín, que significa en lugar de Dios. El Papa está diciendo que Él está aquí en la tierra en lugar de Dios o en vez de Dios. En realidad dice que Él es Dios mismo en la carne cuando Dios no está. Esto está diciendo Él. Pero ustedes conocen los números romanos, ¿verdad? D significa 500, C es igual que 100 y más. Tomando estas letras que están aquí, poniéndolos al números romanos, ¿sabe cuál número llegamos que usa en su gorra el Papa? 666. Añadiendo todo esto, si fueran números romales,
sale 666 en el frente del Papa. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis o Revelación que la bestia o el anticristo va a tener nombre de blasfemias en su frente. ¿Qué blasfemia decir yo soy Dios en la tierra? ¿Y qué marca de la bestia en la frente cuando sale 666? ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Quién quiere adorar al Papa cuando lleva 666 en su frente? ¡Qué triste! La historia verdadera de la Iglesia Católica es así. En 300 años después de Cristo vivía un César que se llamaba el César Constantino. El César Constantino estaba yendo a una batalla y él oró a los dioses, pidiéndolos a darle un señal si él va a ganar la batalla o no. Supuestamente este símbolo cayó del cielo y Constantino miró este símbolo. Y supuestamente escuchó una voz que dijo, en hoc vences, o en esto vencerás. Estos supuestamente fueron, bueno, no solamente, estos no supuestamente, en verdad, estos son en griego las primeras 2 letras de la palabra Cristo. Entonces, por medio de esto, él pensó que Cristo quería ayudarle. Y él ganó la batalla. Y él fue un romano. Y después de esto, él supuestamente se convirtió al cristianismo. Pero él fue un romano. La Iglesia Católica jacta que ellos son la Iglesia Católica romana. Y aquí en Roma tenemos cerca del Vaticano este lugar, el Coliseo. El Coliseo es donde los césares de Roma mataban a muchos cristianos. Los echaban adentro de este lugar a los leones y muchos cristianos fueron cruelmente matados por su fe en Cristo. Por 300 años. Pero supuestamente Constantino se convirtió al cristianismo. Y este Constantino hizo un concilio de Nicea. Pero antes de esto, cuando él supuestamente cambió a cristiano, en el año 313, él dio el edicto de Milán, en el cual él dio libertad a los cristianos para adorar a su Dios. Y no más persecución contra los cristianos. En 321 después de Cristo, él mandó a todos a observar al domingo como el día santo de los cristianos. En 324 después de Cristo, prometió a todos los que se convirtieran al cristianismo 20 piezas de oro y un vestido blanco. ¡Wow! 20 piezas de oro si se convierto yo al cristianismo. Y un traje nuevo, si quiero ser cristiano yo. Pero el problema fue que este hombre nunca rechazó sus otros dioses. Y la historia es, este hombre ni fue bautizado hasta que murió. Al punto de morir llamó a los sacerdotes y dijo, bautízame por favor, para que no me vuelva al infierno. Y murió y ellos bautizaron a él. ¿Era cristiano de verdad? No, porque el bautismo no hace a nadie cristiano. ¿Y qué tal si está bautizado después de morir? Pero este hombre mezcló el paganismo con el cristianismo. Y desde ahí comenzó la institución que se llama la Iglesia Católica Romana. Por esto se llama la Iglesia Católica Romana. En 325 después de Cristo llamó muchos obispos para venir al concilio de Nicea, donde se juntó el Estado con la Iglesia y fue nacido la Iglesia Católica Romana. Pero fue una mezcla del paganismo de Roma con cristianismo. Y nunca rechazó sus otros dioses ni sus ídolos, este hombre. Aquí está el gobierno de Roma y el gobierno de la Iglesia Católica de hoy, para ver por qué y cómo se mezclaron los dos. En la Iglesia Católica tenía el emperador, en la Iglesia Católica tiene el Papa. Este Constantino dijo, él fue el César de Roma, el emperador, y cuando él juntó el Estado con la Iglesia, él llamó a sí mismo obispo de obispos, el Papa. En Roma tenía el senador. Esto se cambió el nombre al concilio de los cardenales. Gobernador imperial fue los patriarcas.
civitas fueran los obispos o como podemos decir los sacerdotes. Pero la organización de Roma es igual que el Estado. La organización de la Iglesia Católica es igual que el Estado de Roma. Mire cómo está igual. ¿Se encuentra la palabra católica en la Biblia? Claro que no. La palabra católica no existe en la Biblia. La palabra católico hoy en día significa universal. Dicen que ellos son la iglesia universal del mundo. En inglés católico es Catholic. Y la palabra cat quiere decir gato. Holic en inglés viene de la palabra holy, que significa completamente o santo. Entonces, la religión de los católicos es una religión completamente dada a un gato santo. ¿Por qué? Pues no sé. Pero en Egipto los paganos ahí adoraron los gatos. Y como hemos visto, la religión católica romana sigue mucho a la religión pagana de Egipto, lo cual vino de Babilonia. Pero hay otra interpretación. La palabra cat en un idioma viejo de Babilonia significa madre. Y muchos católicos dicen que la palabra quiere decir la Santa Madre Iglesia. La palabra católico, según los católicos, significa la Santa Madre Iglesia, porque cat de Babilonia significa madre. Esto es otra evidencia que su religión sacó de Babilonia, porque cat es una palabra antigua de Babilonia. Una breve historia de los papas. Muchos hoy en día no leen casi nada. Solo leen, como en el periódico, los dibujos, ¿verdad? Y solo miran a los dibujos, en realidad no leen nada. Pero si uno investiga, si uno estudia la historia verdadera de la Iglesia Católica, va a encontrar algo espantoso. Los papas no son santos. Los papas han vivido, han tenido vidas sucísimas en sus vidas. Tenía poder absoluta. Y como uno dice, el poder absoluta corrupta. El poder corrupta absolutamente. No, ¿cómo es? El poder absoluta corrupta. Entonces, cuando uno tiene poder absoluta, muchas veces sale corrupta. Y mire, esto todo yo he sacado de un libro, estudiando la historia de los papas. El Papa West de los cadáveres. En marzo del año 1896, el Papa Esteban VII desenterró el Papa Formoso después de 8 meses de estar muerto. Y lo sentó en el trono de Palacio Laterano, donde fue interrogado personalmente por el Papa Esteban VII, quien también le gritaba y lanzaba furiosos insultos y palabras sucias al cadáver. Aquí tenemos un papa que usa malas palabras. Después le cortaron 3 dedos de la mano derecha con los que se acostumbraron a dar la bendición apostólica. Después el cadáver fue arrastrado por las calles y finalmente tirado al río Tíber. Tengo pregunta. ¿Podemos juzgar uno cuando ya está muerto? ¿Debemos hacerlo? ¡Qué tremendo! Él desenterró otro papa y lo juzgó. Aquí tenemos el papa fornicario. Esto es la historia verdadera de él. Papa Juan XII fue elegido para ser papa de la edad de 18 años. Era nieto de una prostituta llamada Marosía. Esta mujer, a través de sus fornicaciones, intrigas y asesinatos, consiguió poner y disponer papas a su antojo. El papa cometió incesto con su madre. ¡Qué guaca, la verdad! ¿Cómo puede un hombre vivir así? Con sus hermanas, con su sobrina, y por esto fuera poco mantenía también una harem en el Palacio Laterano. Pero esto no es nada, miren lo demás. El obispo Liprán de Cremona dijo al respecto de este papa: las mujeres temen venir a rezar a la iglesia de los santos apóstoles. Y dice, pues han oído que hace poco Juan llevó por la fuerza a varias mujeres peregrinas a su cama. Y no solamente mujeres, casadas, viudas y vírgenes indistintamente. Qué tremendo. El papa fornicario con sonrisa. Este papa violó mujeres.
hasta que tomó sexo con su propia mamá. Usted me dice, no, mentira usted. No, esto está en un libro de la historia de esta iglesia. Lo puedes buscar y encontrar cuando quieres. El papa asesino, el papa Gregorio golpeó tanto al papa Sabiniano en la cabeza que lo hizo morir miserablemente. Este papa fue un asesino. Mató a otro papa por un golpe fuerte. La madre papa. Esto es una de las historias que la iglesia católica hasta hoy en día niega que pasó. Ellos quitaban a este papa de todos sus libros para negar que esto pasó, pero sí pasó. Y hay historias, enciclopedias, hay libros que existen que hablan de esta historia que en realidad pasó. De los años 1855, Papa Juan VIII, pero mejor decir Papa Juana, reinó como el papa, pero tuvo un secreto. Era una mujer. La mujer, la madre papa. Ella nació en Inglaterra, fue elegido como pontífice de Roma en el año 852. Presidió en aquella silla alta de la iglesia católica por 2 años y 30 y tantos días. Mientras tanto salió preñada. ¡Qué tremendo! Según Cipriano de Valera, dice estas palabras hablando de lo que pasó. Un día, yendo a ella por la solemnidad que solía, a visitar a San Juan de Letrán, con graves dolores parió una criatura con espanto desigual de los que allá estaban. Y juntamente murió ahí súbitamente, y fue enterrada sin honra ni pompa alguno. Es común opinión que cuando los sumos pontífices después acá van al laterense templo, en llegando acerca de ahí, tuerzan su camino y no pasan por aquel lugar en destación de tan horrible caso. Y oiga esto, hay hoy en día una silla en el palacio sacro abierto por lo bajo, para que se pueda hacer encubiertamente si es hombre el que se elijan papa. Hoy en día tiene en Roma una silla con un hoyo. Y el papa tiene que sentar ahí y tiene que venir otro y buscar a ver si es verdad un hombre o no. Por causa de esta madre papa que existía. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí está ella, el papa madre dando a luz a su bebé. Y la gente mirando, ¡oh! ¿Cómo puede ser una mujer como el papa? Así pasaba en 800 años después de Cristo. El papa que legitimizó fornicación. Este fue el papa Sexto IV. Él fue el primer papa que legitimizó los burdeles en Roma. Le producían 30,000 ducados al año. También obtenía ganancias considerables por medio de un impuesto que les impuso a los sacerdotes que tenían amantes. Entonces, este papa, no fue otro papa, pero es un dibujo de él. Este papa, Papa Sexto, legitimizó la fornicación. En otras palabras, dijo, no, fornicación está bueno si usted me paga un impuesto cuando lo hace. Qué tremendo, ¿verdad? Misterio, Babilonia la Grande, lleno de fornicaciones. El papa que habló con demonios. El papa Alejandro VI, cerca de los años 1500, hizo un pacto con los demonios para que le ayudaran a ser papa. Cuando fue hecho papa, nunca intentó hacer alguna cosa, sino que primero demandaba consejo al demonio sobre ello. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y la mujer estaba vestida de púrpura y de rojo, de grana, y dorada con oro, teniendo una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de su suciedad, de su fornicación. Es una mujer mala, es una iglesia no de Dios. Aquí vamos a hablar un poco de la mariolatría o la adoración de María. ¿Es bíblico exaltar y adorar a María? La Biblia dice que no. La Iglesia Católica dice que María fue concebido por el Espíritu Santo. Llaman esta doctrina la Inmaculada Concepción. Pero la Biblia no nos menciona esto. La Biblia solo dice que Cristo fue concebido inmaculadamente. Porque el Padre de Cristo fue el Espíritu Santo. El Padre de María no es el Espíritu Santo. Pero ¿se encuentra esto en la Biblia? No. Este dogma fue establecido por Papa Pío XII en el año 1854.
Antes de esto, el Papa Félix V declaró que la iglesia creó esta creencia en 1439. Si esta es la verdad, entonces María fue sin pecado y nacido como hija de Dios. Pero vamos a ver si ella fue una pecadora según la Biblia. La verdad es, María fue pecadora. Y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas 2:22. Aquí dice la purificación de ella. Le trajeron a ella a Jerusalén. Y la Biblia mandó a la mujer que tenía un bebé a llevar un sacrificio por sus pecados al templo en Jerusalén. Dice en Levítico, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Y cuando los días de su purgación fueran cumplidos, ella traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o tórtola para expiación. Entonces, cuando una mujer tenía bebé abajo de la ley, fue inmunda y tenía que llevar un sacrificio por sus pecados a Dios. Y versículo 7 de Levítico 12 dice, y él, el sacerdote, ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. María tenía que tener un sacrificio por sus pecados. Vamos un poco atrás, me pasé mucho. Y entonces, también las palabras de María son aquí en Lucas. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. María llamó a Jesucristo su Salvador. Es decir, cuando uno necesita Salvador, es decir que uno es un pecador. Si uno fue nacido sin pecado, no necesita Salvador, porque puede salvarse a sí mismo. Pero María dijo que Él fue su Salvador. Significa que María fue pecadora. ¿Qué tal de la Virgen María? ¿Fue una virgen de verdad cuando dio luz a Cristo? En realidad sí. María misma fue una virgen cuando salió Cristo Jesús. Nadie puede negar esto. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí llama a María una virgen. En Lucas dice, el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una virgen desposada. ¿Y quién fue? Y el nombre de la virgen era María. Sí fue una virgen, María. Sí fue una virgen. Era. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Nunca tenía sexo con un varón, María. Lo que nació de ella, Jesucristo, fue el Hijo de Dios. Pero, ¿fue María una virgen para siempre? La Iglesia Católica dice que ella todavía es una virgen. Pero tenemos problema. La Biblia dice que ella tenía otros hijos. Y aquí podemos leerlo. Me pasé otra vez. Aquí leímos en la Biblia, Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y no están todos sus hermanas con nosotros? María por lo menos tenía otros 6 niños, por lo menos. Marcos 6:3 lo dice. ¿Tan importante es esto? Está mencionado 2 veces en la Biblia. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Entonces 1, 2, 3, 4 hermanos tenía Cristo Jesús. ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? ¿Quién sabe cuántas hermanas? Pero por lo menos 2. Entonces 4 por 2 es 6 y con Cristo 7. Por lo menos María tenía 7 niños. El primero Cristo cuando era virgen. Pero ¿era virgen cuando tenían los otros 6? Esto sería un milagro más grande que el milagro a dar a luz a Cristo. Porque dio a luz a 6 otros como virgen. ¡Wow! ¡Qué tan gran milagro! Pero la Biblia dice no.
Estos fueron por medio de su esposo José. En Gálatas 1:19 dice, mas a ningún otro de los apóstoles vi sino a Jacobo, el hermano del Señor. Tenía que ser Jacobo el hijo de María. Bíblicamente María no fue una virgen perpetuamente. Ella tenía otros hijos después de Cristo Jesús. La Iglesia Católica Romana dice que María es nuestra mediadora y que ella resucitó de los muertos. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia en Efesios 4 habla de Cristo cuando Él resucitó. Dice de Él, sabiendo al que alto llevó cautiva la cautividad, mas Él que subió. Fíjese, no dice más ella que subió. Ella no resucitó como Cristo. ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra? El que descendió, Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos. No dice también ellos, María y Cristo, que subieron. No dice así. Solamente fue Cristo. Romanos 10 dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer de lo alto a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Fíjese, no dice para traer de alto a Cristo y María. No, porque María no resucitó como Cristo. Dice la Iglesia Católica que María es la mediadora entre Dios y los hombres. Y solo podemos llegar a Cristo Jesús por medio de la mediadora María. Pero mire la palabra de Dios, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Cristo y María? ¿Dos? Un mediador significa solamente uno. Las palabras de María misma, haced todo lo que Él os dijere. En ninguna parte de la Biblia nos manda a adorar a María. En realidad, María nos manda a obedecer a Cristo. Si quiere adorar a María, escucharla, hacer lo que ella dice, seguir a Cristo Jesús, adorar a Cristo en vez de ella. Cristo Jesús dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si quiere ser salvo, debe venir a Cristo, adorar a Cristo, no a María. Vamos a ver algunas prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica. Uno es el sacrificio de la misa. ¿Se encuentra en la Biblia el sacrificio de la misa? En realidad no. La Iglesia Católica enseña esto sobre la misa. Esto lo saqué de un libro de ellos. Dice, la Eucaristía es un sacrificio, pero un sacrificio para ser una continuación sin sangre y representación del sacrificio de Cristo ensangrentado del Calvario. Dice, cada católico sabe que la misa es un sacrificio real, un renuevo en una manera desensangrentado, sin sangre, de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, y que en la misa como en la cruz, Cristo es el sacerdote y la víctima. Oiga bien lo que dicen. Cristo es la víctima. Es decir, que ellos están matándole otra vez. El sacrificio de la misa es esencialmente lo mismo que eso de la cruz. Una confesión que ellos están diciendo que son la misma gente que mataron a Cristo Jesús. ¿Quién puso a Cristo en la cruz 2000 años pasados? Fue Roma y fue los judíos sacerdotes. ¿Y quién hoy en día mata a Cristo otra vez? ¿Quiénes son los asesinos? Los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Y dice más, el primero solo difiere del segundo en la manera en que fue ofrendado. La Biblia dice que Cristo solo una vez padeció o murió por los pecados. En 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. Otro versículo, Hebreos 9:28. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado los que esperan para salvación. Cristo fue ofrecido una vez. Es blasfemia decir que debe matar a Cristo otra vez.
o hacer otro sacrificio, cuando Él hizo una sola sacrificio, una vez. Hebreos 10:10 nos dice esto: por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez en la cruz. Ahora la Iglesia Católica dice, todos tienen que ir a la misa para quitar los pecados. Y solamente el sacerdote puede hacer la misa que le da el perdón de pecados. Pero mira el siguiente versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Usted puede ir a la misa 1000 veces y nunca va a quitar sus pecados el sacerdote por medio de esta ofrenda. ¿Por qué? Porque Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué dijo? ¿Qué fueron las palabras de Cristo? Consumado es. En inglés las palabras fueron it is finished. ¿Qué significa? Terminado es. ¿Qué está consumado? ¿Qué está terminado? El único sacrificio que puede perdonar al pecador. Ningún otro sacrificio puede salvar a otro. Entonces los católicos mismos están culpables de tratar a matar a Cristo otra vez. Y no puede ser salvo por otro sacrificio, solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, el sacrificio de la misa es antibíblico. También el rosario. Muchos católicos oran el rosario. ¿Pero qué dice la Biblia de esto? Bueno, antes de ver lo que dice la Biblia, mire, aquí es un libro que yo conseguí en los Estados Unidos, de una librería católica. Este libro enseña a los niños cómo orar el rosario. Aquí dice que debe orar el rosario. Y el rosario nos recuerda los días más importantes de las vidas de Jesús y María. Y dice, se dividen en 3 grupos. Esto y esto. 3 diferentes misterios que debe orar uno. Y después aquí le dice 6 cosas que debe orar. Entonces, si uno ore 6 veces a uno, y 6 veces al otro, y 6 veces al último, está orando ¿qué? 666. ¿Cuántos quieren orar el rosario cuando 666 es el número de la bestia? Algunos otros católicos lo oran en otra manera, pero esto yo saqué de un libro católico enseñando a los niños cómo orar 666, otra vez. ¿Es bíblico esto? No. La Biblia dice en Mateo 6:7, mas cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su parlería serán oídos. ¿Qué es el rosario? Orar la misma cosa otra vez. San bendita María, llena de uvas, bendícenos, o algo así. Y lo dice otra vez y otra vez. Vanas repeticiones. Entonces el rosario antibíblico. El bautismo de niños practica la Iglesia Católica. ¿Existe en la Biblia? Pues la verdad es la Biblia nunca menciona el bautismo de niños en ninguna parte. Aquí está el Papa bautizando a un niño, pero esto no existe en la Biblia. En la Biblia bautizan solamente a la gente que han recibido a Cristo. En Hechos o Actos 8:36 dice, yendo por el camino vinieron a cierta agua y le dijo al eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Buena pregunta. Este hombre dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Respondió Felipe, y Felipe dijo, si creas de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y la bautizó. ¿Bautizó a eunuco como un niño? No, solo le bautizó después de aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, esto es la manera de bautizar, según la Biblia. Agarrar a uno después que acepta a Cristo, bautizarle por inmersión. Me gusta bautizar gente, mire mi sonrisa, ¿verdad?
Pero según la Biblia, bautizar solo a los creyentes adultos después de haber aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, el bautismo de niños es una práctica antibíblica. Otra cosa, los católicos enseñan debe confesar los pecados a un sacerdote. ¿Pero qué dice la Biblia de esto? ¿Dónde está en la Biblia que debemos confesar a un sacerdote? No existe. Marcos 2:7. Los fariseos, los sacerdotes, preguntaban esta pregunta: ¿por qué habla estas blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Durante la confesión de pecados, al fin el sacerdote dice: te absuelvo de tus pecados. Pero este mismo es una blasfemia, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar a uno. Entonces, confesión de pecados no es bíblico. El celibato significa no casarse. La Iglesia Católica Romana enseña que el sacerdote no se puede casar. ¿Pero qué dice la Biblia? En 1 de Timoteo dice: palabra verdadera es esta: si alguno apetece obispado, o ser como un obispo o sacerdote, obra excelente desea. Es menester pues que el obispo sea irreprensible, marido de una esposa. La Biblia dice que si uno quiere ser obispo o pastor, debe estar casado con una esposa. ¿Por qué no se casan cuando la Biblia dice que sí pueden? No sé. Esto no quitaban de la Biblia. Esto quitaban de otro lado. Ellos también enseñan del purgatorio. Pero el purgatorio no existe en la Biblia. No hay ningún lugar que dice que uno puede quemar en el purgatorio y pagar por sus pecados. No existe. No está en la Biblia. Y en ningún lugar dice que alguien puede pagar por sus propios pecados. Cristo pagó por todos los pecados en la cruz. Ahí está el infierno. Y si uno muere y está en el fuego, él no está en el purgatorio, está en el infierno. Y ahí va a quedar por toda la eternidad. Purgatorio es antibíblico. Todas estas enseñanzas son antibíblicas. La Iglesia Católica Romana ha apartado mucho de la Biblia. Pero ella dice que solo hay salvación en su iglesia. ¿Pero hay salvación afuera de ella? Claro que sí. Aquí dice en Actos o Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. ¿Somos salvos por una religión o una iglesia? No, somos salvos solo por Cristo Jesús, solamente por medio de Él. La religión o la salvación. La religión dice que la salvación viene de ritos o de tradición o lo que uno hace. En otras palabras, la religión dice que solo puede llegar al cielo por las obras. Pero la Biblia dice que la salvación es por fe, por la obra de Cristo en morir por nosotros en nuestro lugar, por nuestros pecados. En Efesios 2:8-9 la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay salvación por obras. Hebreos 11:6 dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios viniendo en sus obras. Tiene que venir a Dios por fe en la obra que Él ha hecho en la cruz. Entonces, eso no puede salvar a nadie. La salvación es confiar en lo que Cristo ha hecho por usted. Tan dogmático es la Biblia que dice esto: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputado por justicia. Dios no quiere nuestras obras porque son las obras de un pecador. Y todo lo que hace un pecador en los ojos de Dios no sirve por nada. Tiene que venir a Cristo, dejar a obrar o confiar en sus obras, creer en Cristo que pagó por sus pecados. El Evangelio, según la Biblia, encuentra aquí: os declaro el Evangelio por el cual asimismo sois salvos, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Salvación es lo que Cristo ha hecho en morir por nuestros pecados
y resucitar. ¿Quieres ser salvo? Solo es por medio de lo que ha hecho Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Cristo ofrece vida eterna. Entonces, la Iglesia Católica equivocó en su enseñanza de María. Era virgen, pero después no, porque tenía otros niños. Se equivocó en sus enseñanzas del Papa, porque el Papa no existe en la Biblia. Se equivocó en la enseñanza de la misa, porque la misa no es sacrificio, no es solo el sacrificio de Cristo. Se equivocó en enseñar bautismo de niños. Equivocó en enseñar debemos orar el rosario. Se equivocó en la confesión al sacerdote y se equivocó en su enseñanza de purgatorio. Entonces hay que decir, salvación o religión. ¿Qué quiere usted? ¿Cristo y la Biblia o un hombre y sus bulas? La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tiene que venir a Cristo Jesús y tiene que venir por medio de sangre. Y la única manera es por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Porque aquí dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. ¿Quieres ser salvo? Confíes en la sangre de Cristo. Salvos por la fe en la sangre de Él. Entonces, al fin, ¿en qué estás confiando? ¿La propiciación de Dios y su sangre preciosa? ¿O estás siguiendo al Papa y su sistema antibíblica? Hemos visto claramente que la religión de Roma está en contra de la Biblia. Porque la única manera de tener limpieza de los pecados es por la sangre de Cristo. Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todos pecados. Y la única manera de tener redención y perdón de pecados es por medio de Cristo y su sangre derramada. ¿En qué tenemos redención? Por su sangre y el perdón de pecados. Y por la fe en la sangre de Cristo. ¿Dónde te vas a ir cuando muere? ¿Al infierno o al cielo?